En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Vamos al libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 10, verso 17. Marcos 10 al 17. Esta historia la llaman, la titulan en la mayoría de las Biblias, la historia del joven rico. Aparece en Mateo, Marcos y Lucas. Por ningún lado leí que era joven. No sé por qué la titularon el joven rico. En ninguno de los tres evangelios dice que era joven. Dice Mateo y Marcos dice que uno, Marcos 10, 17. Mateo y Marcos dicen que uno vino a Jesús. Y Lucas dice que un principal. No dice un joven, dice uno. Entonces no sé por qué la titularon la historia del joven rico. Pero no era joven. No sabemos si era joven. O sea, lo tomo por la pregunta que le hace. Por la pregunta que hace Jesús. Para mí que era una pregunta más disfrazada de otra cosa. Pero cuando él contesta, entonces, Ajá. que era joven. Al salir él para seguir el camino, o sea Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre era demasiadamente rico. Y viene a Jesús con una pregunta. ¿Cuántos hemos venido a Jesús con preguntas? Muchas veces, ¿sí o no? Pero la pregunta de este joven, que según Lucas era un principal, a mí me genera muchas dudas, porque si era un principal, tranquilamente sabía la ley. Y para los judíos, así era como ellos se ganaban el reino de los cielos, cumpliendo los mandamientos. ¿Cuántos acá creemos en Jesús? Si yo tomo Santiago 2.19, puedo decir que todos. ¿Sabe qué dice Santiago 2.19? Que todos creen que aún los demonios creen y tiemblan. Que aún los demonios creen y tiemblan. Pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es seguir a Jesús. Y ese es el tema que tenemos para este mes. El tema para este mes es: sígueme. Porque una cosa es yo creer y otra cosa es yo seguirlo. Y cuando yo estudio la vida de Jesús, me doy cuenta que a todos aquellos que a los que llamó, los llamó ¿a qué? A que creyeran en él, a que lo siguieran. A todo aquel que llamaba le decía: sígueme, sígueme, sígueme. Y aquí le está diciendo a este hombre que ha tenido una vida ejemplar. Solamente imagínese la vida de este personaje. Porque Jesús los lleva a los mandamientos y este hombre dice: todo eso lo he cumplido desde qué. O sea,
Este personaje tenía una vida totalmente ejemplar. Desde la ley, desde lo que se podía ver, desde lo que se podía evaluar. Y había cumplido, según él, desde niño, toda la ley. Pero Jesús lo está llevando a que se dé cuenta de que no es verdad. Aunque él creía que había cumplido toda la ley, estaba fallando al primero de los mandamientos. ¿Quién me dice cuál es el primero de los mandamientos? Así fue que nos enseñaron, ¿cierto? Pero ¿sabe cuál es el primero de los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando usted va al primer mandamiento, eso es lo primero que Dios le dice a Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nos enseñaron, ¿cuál era? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jesús está llevando a este hombre a que se dé cuenta que aunque según él había cumplido toda la ley, había un Dios, estaba adorando a un Dios que no era, que era Dios. ¿Y cuál era? El dinero. Entonces, teniendo este contexto en la cabeza, quiero que nos preguntemos, ¿estoy siguiendo yo a Jesús? ¿O estoy como este hombre que creo que sigo a Jesús, pero realmente tengo un Dios por encima de Dios? Estoy adorando a un Dios. ¿Cómo me doy cuenta yo que realmente estoy siguiendo a Jesús? Y eso lo encontramos en la respuesta de Jesús. Jesús le dice a este hombre, ve y vende todo lo que tienes. Y aquí es donde la gente, los pastores que viven del dinero, los pseudopastores, aprovechan para que usted vaya y venda lo que tiene y se lo traiga a él. Pero Jesús está hablando de algo mucho más profundo que vender lo que tiene. Jesús le está diciendo, ¿me quieres seguir? ¿Sabe qué es lo primero que tienes que hacer para seguirme? Tienes que aprender a soltar. Lo primero que tienes que hacer para seguirme, tienes que aprender a soltar aquello que es tu Dios. Y yo me hacía, y esta semana nos hacíamos esa pregunta, María Clara y yo sentados en la mesa. Hay algo, tenemos algo en nuestra vida que si Jesús nos la pidiera, no seríamos capaces de hacerla. Y ahí viene que es lo primero que uno piensa. Los hijos. Los hijos. Entonces inmediatamente uno dice, ve, o sea que estoy haciendo de mis hijos un Dios. O sea que así como este hombre tenía su dinero como su Dios, yo estoy haciendo de mis hijos un Dios. Y hay cosas que no vamos a saber hasta que nos toque hacerlas. Porque en esa misma conversación con mi esposa me decía, yo no me sentía capaz de entregar a mi mamá y de entregar a mi papá. Y aquí estoy. Cuando él me los pidió y se los llevó, yo descansé en él. Y hay cosas que realmente no nos vamos a dar cuenta hasta que no suceden. ¿Tú sentías capaz de entregar a tu papá? ¿Qué pasó? Tocó. Lo pidió, se lo llevó. Esto yo sigo confiando en ti, descansando en ti. Y esto de lo que
perdón, estamos hablando de, ¿me recuerda a quién? Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Que Dios le dice a Abraham que le sacrifique a Isaac en un altar. Y Abraham madruga a hacerlo. Yo me hubiera hecho el bobo hasta finalizando la tarde. ¿Sí o no? Yo me hubiera hecho el pendejo. No, él me dijo que lo hiciera, pues no me dio la hora, sino más tardecito. Abraham madrugó. Dice la Biblia que Abraham madrugó a hacer lo que Dios le había pedido, dándole a entender a Dios que no había nada por encima de él. Entonces, seguir a Jesús requiere ¿qué? Soltar. ¿Y sabe qué requiere soltar? Confianza. ¿Usted le soltaría su carro a alguien que no le tiene confianza? Si estamos hablando de un carro, ¿usted le soltaría el carro a alguien que no le tiene confianza? Su moto. ¿Cierto que no? Soltar requiere confianza. O sea que hay veces no somos capaces de soltar tantas cosas con las que vivimos. No somos capaces de soltárselas a Dios. ¿Por qué? Porque no confiamos en Él. Y eso es idolatría. No estás confiando en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Y eso es lo que Jesús está llevando a este joven. Está diciendo, tú me dices que has cumplido todo. Entonces vente lo que tienes, suelta y sígueme. Suéltalo y sígueme. Para seguir a Jesús hay que soltar. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tanta grande nube de testigos, o sea, tenemos tanta inmensidad de testigos, despojémonos, o sea, soltemos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que no nos deja correr la carrera. Jesús está esperando que tú y yo lo sigamos. Y Jesús va a un ritmo que tú no lo puedes seguir si no sueltas. Estás en una carrera. ¿Cómo te rinde más? ¿Cargado o liviano? Y es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Venga, estamos en la carrera de la vida y tenemos una nube grande de testigos. ¿Sabe qué tenemos que hacer en esa carrera? Nos tenemos que despojar. Tenemos que soltar toda carga. Tenemos que aprender a soltar todo peso. Porque nos quedamos con soltar el pecado. Pero también nos dice que soltemos el peso. Nosotros soltamos el pecado, dejamos de insistir en muchas cosas, pero nunca nos deshacemos del peso de la preocupación por los hijos, que los vuelvo a traer a escena porque parece que fueran nuestro Dios. Lo que más nos carga, nos estresa y nos llena de peso son los hijos. Y no los soltamos. Y yo te hago una pregunta. ¿Será que tú puedes cuidar más a tus hijos que Dios? ¿Será que tú los cuidas mejor? Esta semana me pasó algo con Emanuel. Lo llamé. Él salía a las 11:40 y Sofía a la 1. Yo no lo pude recoger a las 11:40, entonces lo llamé. Hijo, espérame hasta la 1 que te recojo con Sofía. Listo, págale, que no hay problema. Qué pereza, me voy a quedar solo, no hay nadie. Listo. Llegué a la 1. Emanuel por ninguna parte. Llame, celular apagado. Sofía se bajó a buscarlo por todo el colegio, no lo encontró.
Yo me bajé, lo busqué, no lo encontré por todo el colegio. Y llamé, él se lo ha apagado. Yo, ¿será que este loco se aburrió y se fue a pie? Entonces le dije a la hija, vamos y nos vamos poniéndole cuidado por el camino. Nada. Llegué a la casa, nada. Le serví el almuerzo a Sofía y me volví a buscarlo a ver si volvía a encontrar. Nada. Ya llevaba, perdí hora y media, el celular apagado. Nada. Y me empieza a dar esa cosita a mí como, uy, parce, y entonces. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí? No llama, no contesta, no dice dónde está, no aparece. Cuando volví al colegio, otra vuelta le di al colegio y ya me iba a volver a ir. Cuando salió de por allá. Me quedé con el profesor de música que me invitó a comerme una hamburguesa. Yo nunca le había cascado a Manuel. Ese día le pegué un puño. Ese día conoció la mano del papá. Pero después me puse a preguntar, después me hacía la pregunta. Venga, ¿será que yo estoy poniendo a estos pelados en un lugar donde no lo tengo que poner? ¿Por qué no confío en Dios? ¿Será que yo lo puedo cuidar mejor que Dios? ¿Por qué no descansé en Él? ¿Por qué no le entregué ese peso y por qué no le entregué esa carga? Si Él lo conoce todo y Él sabe dónde está todo y a Él no se le pierde nadie y no se le pierde nada. Y Él tiene el control de todo. ¿Por qué no? ¿Por qué en ese momento no descansé en Él? No fui capaz de soltar. Y para seguirlo a Él hay que soltar. Lo viví. Esta enseñanza la viví. Maluca, muy maluquita la experiencia. Demasiada maluquita la experiencia. Pero me puso a vivirla para que me diera cuenta de que seguirlo a Él es descansar en Él. En todo. En absolutamente todo. Que Él es un Dios en el que podemos confiar. Pero no solamente Jesús le dice a este hombre, suelte, venda. Porque le pudo haber dicho, hermano, venda y meta eso en un CDT. ¿Sí o no? Si hubiéramos hecho eso, ¿sí? De vender se vende. Y eso se pone en un CDT. No, venda y regáleselo a los pobres. Entonces lo segundo que tenemos que hacer para seguir a Jesús es dar. Es imposible parecernos a Jesús si somos personas que acumulamos. Hay tantas cosas que otros necesitan que nosotros tenemos acumuladas que nunca las tocamos. Tantas cosas. Y solamente las tenemos ahí, llenando lo que estén llenando, sea el closet, sea la cocina, sea lo que sea. Y acumulamos. ¿Y sabe por qué acumulamos? ¿Saben por qué? Porque nos hace sentir seguros. Eso nos da seguridad. De que tenemos muchas cosas y nos sentimos seguros. O sea que confiamos en lo que tenemos o en el dador. Volvemos a la idolatría. Un día siempre que salía del colegio de Manuel, sigo con el colegio de Manuel, me encontraba con un vigilante de una cuadra. Y yo siempre le pitaba de una manera que él sabía que era yo. Y un día salió con los ojos encharcados, una noche que se salió una quebrada y se les llevó todo lo que tenían en el barrio que me dijo, nos dejó sin absolutamente nada. No tenemos una olla en que hacer una aguapanela.
Y yo pensaba, parce, y tantas ollas que tiene María Clara que nunca usa, usamos siempre las mismas 3 ollas. Si usted se da cuenta, usted usa las mismas 3 ollas. Las otras ollas están ahí. Ah, yo vi saqué eso sin permiso, me metí en un problema, pero ya regalé eso. Ahí sí le hicieron falta, apenas yo la regalé. Nunca la usaba, pero apenas yo la regalé le hicieron falta. La ropa, zapatos, tantas cosas que usted tiene que no usa y que no es capaz de dar. Aretas, cadenas, tantas cosas. Y Jesús le está diciendo a este hombre, ¿sabe qué? Déselo a los pobres, déselo a lo que necesita. Vaya, dé, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Podemos creer en Jesús sin dar, pero no lo podemos seguir sin dar, porque Él es un hombre que vino a darlo todo. 2 textos. El Hijo del Hombre no vino para servir, sino para ser servido. Texto que todo el mundo se sabe. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. De tal manera amó que dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor lo llevó a dar. ¿Por qué no damos? ¿Porque somos amarrados? No, porque no amamos. Porque el amor nos lleva a dar. El amor siempre da. El amor da. El amor siempre está dando. Jesús le dice, mire, y no solamente les estoy hablando de cosas materiales. Hemos sido llamados a dar ¿qué? Amor, misericordia. Y Jesús los manda y les dice a los discípulos, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Todo eso es ¿qué? Servicio. Den. Y les dice esto, de gracia recibieron, den de gracia. O sea, lo que ustedes recibieron no les costó un carajo. No cobren por eso. Van a dar, no cobren. Van a sanar enfermos, no se les vaya a ocurrir ponerse a cobrar por eso. Van a resucitar muertos, no vayan a pasar el número de cuenta. Ustedes lo que recibieron, lo recibieron gratis. Lo tienen que dar gratis. Los mandó a dar. Pero no solamente Él le dice, vaya, suelte, vaya, dé, sino venga y tome. Y tomando tu cruz, sígueme. ¿Qué lo mandó a tomar? Su cruz. ¿Me quiere seguir? ¿Usted me quiere seguir? Tiene que pagar el precio. Usted me quiere seguir, usted tiene que aprender que seguir a Jesús cuesta. Lo que Jesús le dio a usted fue gratis, fue gracia, pero seguirlo a Él cuesta y hay que pagar el precio. Y cuando yo hablo de pagar el precio, me doy cuenta que estamos dispuestos a pagar el precio por tantas cosas. Miren, nos da por estudiar en estas alturas de la vida. Si quieren estudiar, tienen que pagar el precio. ¿Saben qué tienen que hacer? Tienen que trabajar y estudiar. Y para poder trabajar y estudiar, tienen que trasnochar y esforzarse más. Hay que pagar el precio. Nos enamoramos de un carro. Nos metemos en una deuda. Hay que pagar el precio. Ese carro de esa deuda te va a poner a trabajar horas extras para poder pagarlo. Queremos comprar casa. Hay que pagar el precio. Te la cobran 3 veces más.
¿Cierto que sí? Yo llevo 10 años pagando la mía y les debo lo mismo. Cuando voy a serio, llevo 10 años pagando mi casa y voy a ver cuánto debo, lo que presté. Eso es pagar el precio. ¿Quiere casa? Hay que pagar el precio. Nos conseguimos una novia. Lástima que no está Juan Pablo. Hay que pagar el precio. Aguantarse el cuñado. Hay que pagar el precio, ¿sí o no? Hay que pagar el precio. Aguantarse a Juan Pablo no debe ser cosa. Él va a escuchar este mensaje, no debe ser algo maravilloso, pero hay que pagar el precio. Familia, ¿verdad? Sí. Queremos seguir a Jesús. Jesús es mucho más que un carro, que una novia o que una casa. Estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Qué es pagar el precio en seguir a Jesús? Pablo pagó el precio de seguir a Jesús, ¿se acuerdan? Que Jesús, ¿qué dice Jesús cuando manda a sanar a Pablo de la ceguera? Le dice, ve, porque, ay hermano, él se va a dar cuenta de todo lo que va a tener que padecer por mi nombre. Y enseguida Pablo llega y le ora para que le quite el aguijón y le dijo, basta en mi gracia, papá, pague el precio. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestra salud, por nuestra economía? Y la respuesta ha sido, bástate en mí. Eso es pagar el precio. Y vuelvo y les digo, lo que Jesús hizo por nosotros es gratis, para nosotros. A Él le costó la vida. Para nosotros fue un regalo. Pero seguirlo a Él, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio cuando ya no tenemos que estar en lugares que no tenemos que estar. Porque lo representamos a Él. Y esa es la manera correcta, porque hay veces, no, es que Dios no me deja hacer eso, no, Dios sí te deja. Lo que tú tienes que entender es que ya eres un representante de Él. Ya eres un representante de los cielos, ya no puedes hablar de la misma manera, ni hacer las mismas cosas, porque lo estás representando a Él. Donde quiera que estés en el trabajo. Ah, usted es cristiana. Yo no me había dado cuenta, no se le nota. Eso es más común que un berraco. No se me nota, no me eso. No, porque no, pues, no se le nota, amiga, pues. O no le, sí, hay que, porque no estamos dispuestos a pagar que se note, ese precio. Somos diferentes. No somos más, ni somos más santos. Somos diferentes. Y tenemos que pensar y vivir diferente y actuar diferente. Y reaccionar diferente. Esta semana ha sido tan dura. Ha sido tan difícil. Porque me ha tocado en el colegio, otra vez en el colegio, todo tenía que ver con el colegio. Llegué a la 1:50 por Emanuel. Salen los de 1:50, sale colegio. 2:40 sale escuela. A los de las 2:40 les da por ir a las 2 y se parquean en toda la entrada del colegio y hacen un taco y se quedan ahí esperando hasta las 2:40. Y no dejan entrar a los que estamos entrando y saliendo. ¿A qué se vienen por estos muchachitos? No, ¿y por qué te parqueas en toda la entrada de un colegio, hermano? Es que esto no es parqueadero. Le pité. Me insultó. Parece que es conchudo, hermano. Venís a estorbar a la mitad y te pito y te enojas. No, yo seguí y aguanté, señor, la reacción, tengo que pagar el precio, pero te digo, ya le pegué 3 puños en la cara en mi corazón, pero voy perdiendo, pero yo ya me bajé y le pegué 3 puños en la cara, pero pero seguro, me dio una piedra.
pero hay que aguantarnos. Hay que pagar el precio, somos diferentes. A la próxima no voy a pitar, voy a pasar más bien callado. Familia, hay que pagar el precio de seguirlo. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿tú crees en mí? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero yo no te llamé a que creyeras en mí. Yo te estoy llamando a que me sigas. Y tienes que, para seguirme, tienes que soltar. Y aprender a confiar en mí. Para seguirme, para que me puedas seguir el ritmo en el que yo voy. Para que tú crezcas y me puedas seguir a este ritmo. No solamente tienes que soltar, sino que tienes que, lo que sueltes, lo tienes que regalar a los necesitados. Tantas cosas que tenemos para dar. Tienes que aprender a dar. Tienes que aprender una cosa. La lógica dice, yo doy porque tengo. Y la fe le responde, yo tengo porque doy. Y así es el reino de los cielos. Nosotros no damos porque tenemos. Nosotros tenemos porque damos. Así funciona esto. Así funciona esto. Hoy nos están llamando a seguirlo. Basta ya de yo creo en él. Todo el mundo cree, los demonios también. Hasta los ateos dicen que son ateos gracias a Dios. No estamos llamados a creer en él, estamos llamados a seguirlo a él. Y tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a dar, tenemos que aprender a pagar el precio. El precio de representarlo a él. Y muchas veces ese precio es morir a nosotros mismos. A la rabia, a la reacción, a la palabra que va a salir. No le debí ni pegar el puño a Emanuel. Se lo merecía, pero no lo debía hacer. Primera vez que Emanuel, ¿dónde estabas? Pero puño es puño. Y Emanuel, papá, hermano, yo no debía haber reaccionado así. No pagué el precio. Soy el papá de Manuel y yo no tengo el derecho de agredir a Manuel porque soy su papá. Nada me da ese derecho. Es que yo soy el papá, usted puede ser el papá, pero no tienes el derecho de agredirlo. Eso no te da el derecho. Hay maneras diferentes. Y ese fue un cachetazo de papá a mí. Y duele más de lo que yo le hice a Manuel. Pero tenemos que aprender y estamos aprendiendo. Y si hay aquí alguien que está aprendiendo, el primero soy yo. Porque cada que abro esto y voy a traer algo para ustedes, lo vivo. Porque él me dice, acá ya no vas a ir a hablar cosas que no sabes. Venga, yo te pongo para que practiques y sea más creíble lo que vas a decir. Entonces, familia, es su decisión. ¿Sigue creyendo en él? O hoy dice, le creo pero lo sigo. Lo voy a seguir, lo voy a seguir, lo voy a seguir. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Gracias Jesús porque nos has llamado a seguirte, a seguirte, a seguirte, a seguir. Y para poder seguirte tenemos que soltar, dar y pagar el precio. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Dios. Yo te pido por la iglesia. Te pido también por lo que vas a hacer, Señor Jesús, por lo que estás haciendo. Te pido, Padre Santo, que si ese es el lugar,
donde nos vas a bendecir, donde vas a desatar tu bendición, donde vamos a crecer, donde vamos a estar más cómodos y donde vamos a llevar personas que necesitan de ti, que se dé. Pero si es un lugar en el que vamos a salir avergonzados, no permitas, Señor Jesús, que esos papeles pasen. Yo bendigo a la iglesia, las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas gracias porque nos has bendecido y nos has ayudado en todos estos años y nos has sostenido. Por el poderoso nombre de tu Hijo Jesús nos has sostenido, con tu brazo poderoso y magnífico. Amén y amén.